Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el caso de Jack el Destripador. Él fue un famoso asesino en serie del siglo XIX que aterrorizó a la ciudad de Londres por varios años, convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para las autoridades. Además de que su identidad es un gran misterio incluso a día de hoy, siendo todo su caso un enigma que aún sigue sin resolverse. Este vídeo es realizado por petición de Loreto Aparicio, Elisa Hernández, Victoria Falcón, Mr. Man, Clarita Cigran, Paula Moreno, Andreu Tobaruela, Betania Ramos y Noeli Polanco. Corría el año 1888 cuando en Londres se vivieron una serie de agresiones y de asesinatos que pronto se convirtieron en el interés de la policía y de la prensa a la época, además de que sembró el terror entre los habitantes del barrio de Whitechapel, que es donde se desarrollarían tales sucesos. En un principio, dicho barrio era una de las zonas más inseguras de Londres. En sus calles era habitual la prostitución, la delincuencia y los malos tratos hacia las mujeres. Además, en Whitechapel había alrededor de 62 burdeles en aquel momento y numerosas casas de huéspedes con personas que apenas pasaban varios días en la zona, por no hablar de que era un barrio muy pobre y abandonado. La primera agresión que fue supuestamente llevada a cabo por Jack sería el 3 de abril de 1888, donde una meretriz llamada Emma Elizabeth Smith, de 45 años, fue asaltada en plena madrugada. Esta mujer sería llevada por sus amigos al hospital de Londres tras recibir una serie de violentas agresiones donde fue golpeada, abusada y mutilada, falleciendo finalmente al día siguiente a causa de una peritonitis ocasionada por las terribles lesiones que sufrió en aquella angustiosa madrugada. En un principio, Emma Elizabeth Smith no fue considerada como una de las primeras víctimas de Jack el Destripador, debido a que ella misma aseguró antes de fallecer que había sido atacada y abusada por un grupo de hombres que disfrutaban humillando y maltratando a las meretrices que se iban encontrando a su paso. Pero con el tiempo, algunas personas creen que ella pudo haber sido la primera víctima de Jack, debido a la brutalidad con la que fue agredida, además de que éste pudo haber actuado por aquel entonces con más personas en la agresión. Pero esta teoría no es del todo aceptada por algunos historiadores, ya que por aquel entonces una serie de pandillas y de proxenetas campaban a sus anchas por los barrios como Whitechapel, siendo las agresiones, los abusos y los maltratos algo bastante normal por aquellas calles. Así que hay muchas posibilidades de que Emma Elizabeth fuese víctima de una de esas pandillas, o que se metió en líos con algunos proxenetas. Una de las posibles primeras víctimas de Jack pudo ser una mujer llamada Martha Dabran. El cuerpo de esta meretriz fue encontrado unas 3 horas después de su asesinato en el rellano de un edificio de huéspedes, siendo asesinada en la madrugada del 7 de agosto de 1888. Horas antes de su asesinato, Martha se encontraba en compañía de un soldado que había contratado sus servicios, pero se desconoce si fue este mismo soldado quien acabó con su vida o si fue asaltada y arrastrada hacia aquel rellano, donde acabaría recibiendo 39 puñaladas, especialmente en el cuello y en el pecho, siendo su cuerpo encontrado por un cochero hacia las 6 de la madrugada, cuando éste regresaba a su casa tras su jornada de trabajo. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, descubrieron que la mujer presentaba una serie de heridas similares a las que dejaría un cuchillo común y aserrado, aunque también tenía heridas provocadas por una especie de daga o de arpón. Así que las autoridades pronto empezaron a sospechar de que hubiese podido ser asesinada por un marinero.
En la madrugada del 31 de agosto de 1888 se encontró un nuevo cuerpo sin vida. En esta ocasión se trataba de Mary Ann Nichols, la cual había sido atacada con gran brutalidad y las heridas que presentaba eran muy similares a las de Martha Tabram, así que las autoridades empiezan a sospechar de que fueron producidas por el mismo cuchillo común y aserrado que le había arrebatado la vida a la anterior víctima. Además de que la prensa pronto se hizo eco la noticia y empezó a señalar la existencia de un posible asesino en serie. Una semana después del hallazgo del cuerpo de Mary Ann Nichols, apareció el cuerpo sin vida de Annie Chapman en el patio trasero de un edificio, aunque en esta ocasión, aparte de que el asesino se había ensañado con su cuerpo, a esta nueva víctima le habían extirpado el útero y la vejiga. Según algunos testigos, en aquella madrugada, Annie Chapman había estado hablando unas pocas horas antes de su asesinato con un hombre de ropas andrajosas que parecía estar contratando sus servicios como meretriz. En la madrugada del 30 de septiembre de 1888 se descubrieron dos nuevos cuerpos, los de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, siendo ambas asesinadas en aquella misma noche. El primero en ser encontrado fue el de Elizabeth Stride. Esta había sido degollada como las anteriores víctimas, pero su cuerpo no mostraba tanto ensañamiento y no había sufrido ninguna clase de mutilación, así que algunos sospecharon de que tal vez no fuese una nueva víctima de Jack el Destripador. Pero la policía londinense se empezó a plantear la posibilidad de que el asesino hubiese sido descubierto mientras acababa con la vida de su víctima y se hubiese visto obligado a huir. Por esta razón, en aquella misma madrugada hubo dos víctimas, pagando Catherine Eddowes la frustración de su asesino. Esta segunda víctima presentaba heridas similares a las anteriores víctimas, además de que se le fue extirpado el riñón izquierdo y parte del útero, aparte de que el asesino se tomó algo de tiempo para hacerle una serie de cortes en el rostro y cortar su nariz, dejándola la cara desfigurada. Según un supuesto testigo que vendía cigarrillos, aseguró haber visto a Catherine Eddowes poco antes de ser asesinada en compañía de un hombre que era rubio y que vestía con ropajes andrajosos. El 9 de noviembre de 1888 se encontró el cuerpo sin vida de Mary Jane Kelly, pero en esta ocasión el asesinato sería llevado a cabo dentro de una habitación de huéspedes. Aquel asesinato sería uno de los más violentos y terribles que llevó a cabo Jack el Destripador, volcando toda su ira y sus frustraciones en aquella joven meretriz, la cual acabó con el cuerpo destrozado y el rostro completamente desfigurado, además de que varias partes de su cuerpo fueron mutiladas y algunos de sus órganos extirpados, como por ejemplo el corazón. Se sabe que el asesino se recreó con aquella víctima final, porque encontraron indicios de que había estado usando material combustible durante horas para poder iluminar la escena del crimen. Algunos creen que Mary Jane Kelly fue la última víctima de Jack el Destripador, pero distintos investigadores creen que pudo haber estado detrás de otros asesinatos que se llevaron a cabo posteriormente por el barrio de Whitechapel y por los alrededores. Según algunas investigaciones, Jack pudo haber estado detrás de al menos 4 asesinatos más. Uno de ellos sería el de Rose Millett, que supuestamente fue estrangulada el 20 de diciembre de 1888, aunque en un principio se pensó que se había quitado la vida ella misma. Otra posible víctima pudo ser Alice Mackenzie, la cual fue asesinada el 17 de julio de 1889 y mostraba una serie de agresiones parecidas a las anteriores víctimas de Jack el Destripador, pero algunos investigadores creen que tal vez esta mujer pudo haber sido víctima de algún imitador de dicho asesino.
El 10 de septiembre de aquel mismo año fue hallado un cadáver al que le faltaba la cabeza y otras partes del cuerpo, además de que mostraba unas heridas parecidas a las de las anteriores víctimas, siendo este cuerpo conocido como el torso de Pinchin Street, debido a que nunca fue descubierta la identidad de esta mujer, que tenía entre 30 y 40 años de edad. El 13 de febrero de 1891, varios testigos encontraron a una mujer llamada Frances Coles que había sido degollada y que aún se encontraba con vida, pero que acabaría falleciendo antes de que pudiese recibir atención médica. Algunos creen que esta mujer pudo haber sido víctima de Jack el Destripador o de algún imitador suyo, aunque el asesino habría sido descubierto antes de que pudiese llevar a cabo otras agresiones sobre su víctima, aunque otros investigadores creen que esta mujer solo fue víctima de un ajuste de cuentas. El asesinato de Frances Coles ocasionó que un bombero llamado James Thomas Sadler fuese acusado de ser el famoso asesino Jack el Destripador, ya que según algunos testigos, este había estado tomando algunas bebidas con Frances Coles poco antes de que la meretriz fuese atacada. Pero ante la falta de pruebas, finalmente acabaría siendo absuelto de todo tipo de acusaciones. Poco a poco irían surgiendo más víctimas que habían sido apuñaladas, agredidas o degolladas, aunque las autoridades pronto descartaron que éstas estuviesen relacionadas directamente con Jack el Destripador, siendo muchas de ellas víctimas de ajustes de cuentas, de peleas entre meretrices, maltratos o incluso de lesiones autoinfligidas, además de que se extendieron bulos que hablaban de otras mujeres asesinadas o de torsos misteriosos que eran descubiertos en el río Támesis, aunque muchas de estas historias eran solo invenciones fruto de la prensa o de la histeria colectiva. Con el asesinato de las 5 víctimas oficiales, las autoridades empezaron a hacer una serie de investigaciones tanto en tabernas como en burdeles, en los muelles y en distintas casas de huéspedes, en busca de cualquier prueba o de testimonio que pudiese arrojar algo de luz sobre aquel misterioso caso, aunque la policía pronto sería criticada por no conseguir los avances que tanto se esperaba, y el pueblo pronto tacharía a las autoridades de incompetentes por no saber hacer bien su trabajo. Pese a todas las investigaciones que se llevaron a cabo, nunca se pudo averiguar quién o quiénes estaban detrás del misterio de Jack el Destripador, ya que según algunos investigadores y oficiales de la policía, aseguraban de que no se trataba de solo una persona. Pero pese a todos los sospechosos que llegó a reunir las autoridades, nunca hubo pruebas sólidas contra ninguno de ellos. Uno de aquellos sospechosos sería un emigrante polaco llamado Aaron Kosminski, que era conocido en el barrio de Whitechapel por sus problemas mentales y se ganaba la vida en Londres como barbero. En el año 2014 se llevaron a cabo una serie de pruebas de ADN con un pañuelo ensangrentado encontrado en la escena del crimen de Catherine Eddowes, descubriendo así restos de ADN de Aaron Kosminski. Pero algunos investigadores sostienen que tales pruebas no son suficientes como para declarar a Kosminski como Jack el Destripador, debido a que sus restos de ADN podrían encontrarse en el pañuelo, tal vez porque este fuese suyo, porque hubiese algún tipo de relación con aquella meretriz, o simplemente contratasen los servicios de Catherine Eddowes en algún momento antes de que ésta fuese asesinada. Otros sospechosos de ser Jack el Destripador fue Montague John Trivett, que fue un abogado y maestro, pero tras una serie de interrogatorios se descubrió que éste era homosexual, así que rápidamente le descartaron como sospechoso, aunque aquellas acusaciones acabaron afectándole en su vida personal y en su carrera como abogado, así que se quitaría la vida poco después.
Otro sospechoso sería un emigrante ruso llamado Miguel Ostrog. Este se ganaba la vida en Londres como ladrón y vestía con ropas andrajosas, además de que se sabe que tenía conocimientos médicos debido a que en su tierra natal estudió medicina. Pero este hombre acabaría siendo internado en un hospital psiquiátrico por un intento de asesinato. Uno de los principales sospechosos fue Francis Tamblety. Este era un médico y curandero irlandés que fue encarcelado por tener un comportamiento un tanto obsceno con varias mujeres. Pero las acusaciones contra este hombre no llegaron a nada, debido a que mantiene una serie de amistades con distintos miembros de la policía londinense. Fueron muchos los sospechosos de ser Jack el Destripador, pero algunos de ellos eran bastante conocidos, como por ejemplo el polaco George Chapman, que fue un conocido envenenador que acabaría siendo condenado a muerte en el año 1903. Otro sería el pintor alemán Walter Sickert, que llegaría a pintar algunas obras basadas en aquel misterioso asesino, y su figura estaría muy ligada a Jack el Destripador. Otro sospechoso sería James Maybrick, un rico comerciante que supuestamente habría escrito un diario donde se detallaban los crímenes y las acciones del asesino, pero distintas investigaciones han descubierto que este diario puede ser falso y que habría sido escrito con tinta moderna. Otro sospechoso fue Sir William Gall. Este era un conocido médico de la corte británica, pero algunos investigadores creen que este hombre no pudo ser Jack el Destripador, ya que en la época en la que se llevaron a cabo los asesinatos, él estaba padeciendo de una serie de problemas de salud, además de que contaba con una edad bastante avanzada. Uno de los sospechosos más conocidos fue el escritor y matemático Lewis Carroll, conocido por escribir su famosa obra Alicia en el País de las Maravillas. Algunos le acusan directamente de ser Jack el Destripador, debido a que sufría de algunos problemas de salud que le empujaban a tomar estupefacientes para calmar sus dolencias, aunque estos le causaban problemas mentales y alucinaciones, además de que algunos sugieren que en sus obras hay mensajes secretos que hablarían de estos supuestos crímenes. Otro sospechoso sería Joseph Carey Merrick, más conocido como el Hombre Elefante, aunque este solo sería acusado por su apariencia física y es un sospechoso que sería descartado por muchos investigadores, ya que sus problemas de movilidad le habrían impedido llevar a cabo tales crímenes. Sin duda, uno de los sospechosos más famosos fue el príncipe Alberto de Clarence, que era nieto de la reina Victoria. Algunos aseguran que la supuesta descripción física del asesino encajaba con la de Alberto, y se dice que llegó a tener trato directo con alguna de las víctimas, debido a que el príncipe solía visitar de vez en cuando el barrio de Whitechapel, y su presencia era habitual en algunos burdeles, aunque se sabe que Alberto era homosexual y sentía cierto odio hacia las mujeres, siendo motivado a cometer aquellos asesinatos por su tutor y supuesto amante, James Kenneth Stephen. Este era conocido por ser un hombre misógino y también sería sospechoso de ser Jack el Destripador. Incluso algunos sugieren que ambos amantes pudieron cometer los asesinatos juntos. Pero una serie de investigaciones demuestran que durante el asesinato de dos de las víctimas, el príncipe se encontraba en Escocia, y la teoría de que fuese Jack el Destripador no es del todo aceptada por distintos historiadores. En cambio, su supuesto amante sí seguiría siendo uno de los principales sospechosos de ser aquel terrible asesino en serie. El caso de Jack el Destripador ha sido durante años un verdadero quebradero de cabeza para los investigadores y a día de hoy sigue siendo un caso sin resolver.
Durante la época en la que se llevaron a cabo los asesinatos, empezaron a surgir una serie de supuestas cartas que iban llegando a personas anónimas o a personas que querían tener su minuto de gloria. Pero hay 3 cartas en concreto que hacen dudar a los investigadores y algunos creen que realmente fueron escritas por Jack. La primera de ellas sería conocida como Querido Jefe y fue enviada a la comisaría de policía de Londres, donde se burlaría de las autoridades. En aquella carta aseguraba que llevaría una serie de pequeñas mutilaciones en ciertas partes del cuerpo de una de sus próximas víctimas, siendo encontradas estas posteriormente en el cuerpo de Catherine Eddowes. La segunda carta se conoce como Descarado Jackie, donde el supuesto Jack se reconoce a sí mismo como un asesino en serie y donde habla de su doble asesinato, dando una serie de detalles de la escena del crimen y de sus víctimas que cualquier persona ajena al caso no podría tener conocimiento. La tercera carta de Jack el Destripador sería la última que escribió el supuesto asesino y sería dirigida al presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, siendo conocida esta como Desde el Infierno, aunque en aquella ocasión acompañó a la carta con un trozo de hígado humano, asegurando en aquel escrito el haberse comido otro trozo de aquel mismo órgano. Las cartas que envió supuestamente Jack se caracterizan por estar mal escritas y con evidentes faltas de ortografía, pero en la tercera carta aquellas faltas estaban aún más presentes que en las anteriores, así que algunos investigadores sospechan de que el asesino era un hombre bien educado que escribía con faltas de ortografía a propósito, además de que su estilo de escribir y su letra demuestran que era una persona muy inteligente, narcisista, perfeccionista y con evidentes problemas mentales, además de que mostraba un gran desprecio hacia las mujeres, volcando todo ese odio y su rabia sobre sus víctimas. La figura de Jack el Destripador marcaría un antes y un después en la prensa de la época, desarrollándose así el periodismo policíaco y criminal, además de que también se desarrollaría la prensa amarillista, ya que al venderse grandes tiradas de periódicos, la prensa necesitaba seguir teniendo pendiente a un buen número de lectores, así que se inventarían toda clase de noticias falsas que ocasionaron que la propia policía empezase a detener a personas que no tenían nada que ver con el caso. El misterio de Jack también causó un gran impacto en la sociedad británica, que creó todo tipo de rumores y de historias basadas en la figura de aquel asesino, convirtiéndose, por ejemplo, en una especie de ser fantasmagórico que asustaba y se llevaba a los niños que se portaban mal. Los crímenes de Jack acabaron supuestamente de un día para otro, desapareciendo de la misma manera en la que surgió, aunque su misterio ha inspirado a muchas películas, novelas, videojuegos y cómics, ocasionando que su figura siga estando bastante presente a día de hoy. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo de Jack el Destripador. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y de todos los sospechosos aquí mostrados, ¿quién creéis que pudo ser realmente el asesino? También quisiera felicitar por su cumpleaños a Luz Valle. Y con esto me despido. Hasta la próxima.